El CNE empezó la impresión de papeletas para las elecciones en el exterior. Más de 1,000 casos en modalidad vacunas registra la UNASA en lo que va del 2023 en Ecuador. Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas permanecen en vigilancia epidemiológica. Amigos, muy buenas tardes. Iniciamos con la información. Un juez del Cantón Bucay suspendió el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado en atención a una acción de protección. A esta hora tomamos contacto con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Daniela, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, amigos? Así es, por segunda ocasión una medida cautelar pone en suspenso el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. Este proceso para designar autoridades, que era el más avanzado que tenía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues incluso el próximo martes los 103 postulantes ya debían rendir su prueba escrita. Sin embargo, el proceso quedará pausado hasta que no se resuelva la acción de protección que presentó una ciudadana en audiencia. Esto será el próximo 26 de septiembre a las 11 horas. Veamos el siguiente reportaje. A menos de un mes que se designara al nuevo Contralor General del Estado, el proceso quedó suspendido. Este jueves, el juez del Cantón Bucay del Guayas, Jorge Medina, pausó el concurso hasta resolver una acción de protección que presentó la ciudadana Jennifer Díaz Ortiz por una supuesta violación a los derechos constitucionales. Es la segunda ocasión que una garantía constitucional dilata el proceso. Sin embargo, de esto no se han tomado medidas dentro del Consejo, no se nos ha llamado a los consejeros para poder detener de alguna manera el concurso hasta que salga este dictamen. Yo advertí esto hace meses atrás, lastimosamente no se prestó atención, no se tomó la debida diligencia por parte de los consejeros de mayoría y ahora esto nos está causando los problemas que yo ya los advertí anteriormente. El proceso de selección estaba en su recta final. El pasado 12 de septiembre, la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de calificación de méritos de los 103 postulantes, sesión en la que se alertó de supuestas violaciones y discriminación durante el proceso de selección. Está sobrecalificando ciertos expedientes, también tenemos expedientes que están siendo calificados con menores notas. Y cabe resaltar que no es justificativo que exista la recalificación. Lamento que haya excelentes carpetas, pero lamentablemente, como ya mencionó el comisionado Lenin Uquillas, no se percataron de los detalles, ¿no? Y justamente el reglamento y el instructivo es muy específico. Tenemos que cumplir y estamos en un concurso donde justamente queremos tener la prolijidad para salir adelante. El pasado 9 de mayo, por una acción similar, se dispuso que el concurso retorne a la etapa de calificación de méritos, conservando el reglamento original. El actual Consejo retomó el concurso con ciertas críticas, pues se pasó por alto que la mitad de los postulantes no presentaron la declaración juramentada. Entonces, ¿qué iban a impugnar en este concurso? ¿Cédula de identidad o qué? Aunque el próximo martes los 103 postulantes debían rendir el examen escrito, el concurso quedará pausado hasta que no se resuelva la acción de protección el próximo 26 de septiembre. El expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, le pide a los magistrados de ese organismo que no permitan que Alenbert Vera juegue con la institucionalidad del país. Salgado emitió duras críticas contra el titular del Consejo de Participación Ciudadana. Por favor, lávese la boca. Trujillo fue un hombre decente hasta la muerte. Es la reacción del expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, al anuncio que desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana se ha hecho de investigar las decisiones del Consejo Transitorio, al que califican de trujillato. Salgado enfila duros comentarios contra su titular, Alenbert Vera, exabogado de Rafael Correa en el recordado caso El Universo. Hicieron atrocidades con la libertad de prensa y para sacar dinero. Eso solo hacen las almas pequeñas. Es indigno de que esté de presidente, señores del consejeros de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional tiene puesta la lupa a la intentona de, desde el Consejo de Participación, convocar a una veeduría para revisar las decisiones del Consejo Transitorio conformado tras la victoria del sí en la consulta popular y cuyas decisiones tienen un candado constitucional. El argumento de Vera es que lo hace por orden de un juez de Montecristi y ante pedidos ciudadanos.
la hipocresía de los cínicos. La sanción debe darse a quienes propiciaron esto desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Salgado recuerda que esta operación intentada antes ya le costó el puesto a otros en el cargo de Vera, quien dice va por buen camino si lo que busca es la destitución. A Tuárez, por ejemplo, él fue destituido con todos los vocales por haberse atrevido a desafiar una disposición constitucional. Hay que respetar los órganos del Estado. ¿Qué dirá? Yo quisiera estar allí para oírle las tonterías que ha de decir. En 10 días, Alenbert Vera, quien este viernes cumple 4 meses en funciones, deberá justificarse en una audiencia ante la Corte Constitucional. La segunda vuelta electoral entra en cuenta regresiva. Este viernes el CNE inició con la impresión de papeletas para la repetición de elecciones en el exterior, mientras que más del 50% de papeletas para la dignidad de presidente está impreso. Karen Aro nos amplió la información desde el Consejo Nacional Electoral. Karen, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, estamos justamente a un mes de la segunda vuelta electoral en la que los ecuatorianos elegirán a un nuevo presidente y vicepresidente de la República. Y justamente se han cumplido varios hitos. Según el Consejo Nacional Electoral, hoy inicia el envío de los kits técnicos a las juntas en el exterior, en donde se repetirá la votación tras el fallido voto telemático. Además, también se realizó este mismo viernes el sorteo de los miembros de las juntas receptoras de voto para el exterior y también arranca con la impresión de papeletas para asambleístas nacionales y del exterior. En el siguiente reportaje les cuento más detalles. Veamos. En 30 días los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir presidente y vicepresidente. En el caso de los migrantes, para elegir nuevamente asambleístas nacionales y del exterior. Para ello, el director de procesos electorales del CNE, Fernando Toledo, explicó que este viernes se inició el envío de kits técnicos a los 65 consulados en el exterior que serán usados para el simulacro y el escrutinio el día de las elecciones. Esto significa que para el día 1 de octubre, que es el simulacro, nosotros ya vamos a contar en las oficinas consulares con los kits técnicos para realizar el simulacro. Tiene el escáner más el equipo computacional para cada una de las oficinas consulares. Aquí también se está adjuntando las actas de escrutinio. En cuanto a la impresión de papeletas, este viernes el Instituto Geográfico Militar inició con la de asambleístas nacionales y del exterior. El 26 de septiembre se tiene previsto el envío de este material, mientras que la papeleta de binomio presidencial ya tiene un avance del 50.22%. La impresión de las papeletas tenemos 5 días aproximadamente, tanto para nacionales como para asambleístas del exterior, y saldrán conjuntamente con las de el binomio presidencial. Estas serán ya integradas por la empresa correspondiente y desde la empresa correspondiente seguirá hacia el exterior. Hay más avances. Se realizó ya el sorteo de los miembros de las 635 juntas receptoras del voto que se deben conformar para 40 países para el voto migrante. Además, está listo el presupuesto de 2.870.000 que se usará para el exterior y para que los consulados preparen la logística en los recintos electorales alquilados. Existe una dificultad particular con Venezuela, con Nicaragua y con Rusia, en donde de dominio público se conoce que existen ciertas limitaciones para la transferencia de divisas propias para todos estos rubros que he mencionado. En el país está todo listo para el simulacro y el debate presidencial en segunda vuelta que se hará el 1 de octubre. Y bien, según esta área técnica, este mismo viernes también el Consejo Electoral ya recibió por parte del Ministerio de Finanzas los 2.870.000 que necesita para solventar la repetición de las elecciones y la segunda vuelta en el exterior. Esta información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. Gracias, Karen, por ese reporte.
Y esta mañana se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Provincial Electoral del Guayas para la proclamación de resultados definitivos y la adjudicación de escaños para asambleístas provinciales. La autoridad electoral oficializó resultados en las circunscripciones 1, 2 y 3, dejando pendiente la 4 por un recurso que deberá ser resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral por presuntas inconsistencias en 155 actas. Y nosotros como Junta tenemos la obligación legal de suspender la proclamación de resultados de esta circunscripción hasta que haya una resolución de carácter judicial. Los tiempos y plazos ya corresponden definirlos y analizarlos a él. La fecha tentativa para que inicie el nuevo periodo legislativo es el 8 de diciembre. Sin embargo, la parte administrativa de la Asamblea Nacional debe estar operativa al menos un mes o 15 días antes, según los legisladores electos. Los asambleístas electos consideran que la Asamblea Nacional debe estar lista y operativa antes del 8 de diciembre, que será la fecha que se posesionen, pues hay procesos que se realizan con anticipación, como la toma de huellas digitales para las curules, la entrega de documentación habilitante, el registro de alternos, entre otros. Ese mismo día no puede hacer eso, es imposible. Hay que hacer trámites, ya los que tenemos experiencia, que hemos pasado en dos ocasiones haciendo estos trámites, sabemos que a veces hay problemas, que a veces se meten los papeles, que a veces hay que volver a meter los papeles. El tema televisivo de la Asamblea, su canal de televisión, su radio operativa para poder transmitirle al país lo que está pasando. El país va a querer saber cuáles son las autoridades. La Asamblea tiene que reinstalarse con mucha anterioridad. Eso ya debería estar funcionando en términos presupuestarios, en términos de la dirección de talento humano y tantas direcciones que tienen que haber. Actualmente más de 200 personas están laborando en la Asamblea Nacional, pero se va a requerir de más personal para el cumplimiento de estas actividades y por eso hacen un llamado al administrador general de la Asamblea. Que nuevamente los medios se activen, que nuevamente lo administrativo, financiero, contabilidad, archivo, participación ciudadana, es decir, todas las áreas de la Asamblea al menos tengan un equipo base que no tenga que ser contratado por la nueva presidencia, sino que sea un equipo técnico cuyos funcionarios puedan nuevamente mover la Asamblea al día de hoy, no solo los funcionarios de carrera que están trabajando, sino aquellos otros que pueden solventar esas necesidades técnicas, eso para que no lleguemos a encontrarnos con nadie. Señalan que incluso se podría dar prioridad a quienes perdieron sus trabajos cuando se declaró la muerte cruzada. No ahorita a dedo comenzar a agarrar gente que no tiene experiencia y que no ha ocupado ese cargo antes. Debería darse prioridad a la gente que trabajó ahí. A esto se suma que existe preocupación sobre los temas administrativos de la Asamblea, pues todavía hay exfuncionarios que no han sido liquidados y eso no se ha transparentado. Nosotros intentamos desde el 17 de mayo comunicarnos con el administrador general de la Asamblea, pero no hemos tenido respuesta. Nos ha negado todas las entrevistas solicitadas. El gerente del Banco Central explicó detalles del uso y conformación de las reservas internacionales y confirmó que un mal uso pondría en riesgo la dolarización. El Banco Central del Ecuador, en nuestra economía dolarizada desde hace 23 años, dejó de ser emisor de moneda y tiene hoy como uno de sus principales objetivos fortalecer la dolarización, custodiando las reservas internacionales. ¿Pero qué son estas? Imagínese que tiene un colchón con liquidez financiera para respaldar todos sus pagos y para financiar el efectivo que circula al interior del país. Estas reservas actualmente, como confirma el gerente del Banco Central, se componen por varios activos líquidos que el Banco Central administra. Son oro monetario refinado con 99,9% de pureza, depósitos de las entidades públicas, recursos depositados por entidades privadas, públicas y de economía social y solidaria, y también está la cuenta única, que corresponden a un porcentaje de los depósitos de la ciudadanía y de las empresas que depositan en dichas instituciones. El Banco Central las utiliza para dos fines: garantizar la provisión de circulantes como billetes y monedas y cumplir pagos al exterior solicitados por depositantes. La reserva internacional se ve afectada cuando hay flujos desde el exterior hacia nuestro país, en ese momento aumentan, y cuando hay pagos desde nuestro país hacia el exterior disminuyen. Actualmente la cuenta única del Tesoro, que también conforma las reservas, tiene 300 millones. Esto lo administra solo el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ¿en cuánto está en este momento la Reserva Monetaria Internacional? Hoy está en 6.900 millones, aunque en enero llegaron al máximo nivel desde el inicio de la dolarización, pero disminuyeron por algunos motivos que explica el gerente en 2.000 millones. Esta reducción se debe a un flujo negativo que se registró dentro del sector público, es decir, los pagos que se realizaron desde las entidades públicas, principalmente a pagos de deuda externa,
que correspondía a administraciones anteriores. En el primer trimestre efectivamente hubo una disrupción en la producción petrolera y también un precio muchísimo más bajo. Y recordando el histórico cuando el Banco Central prestaba recursos al gobierno, Avellán explica que se provocan distorsiones muy fuertes y si es que, como anuncian los dos candidatos, se tomaran recursos de la reserva, se pondría en riesgo la dolarización, él dice. Si es que se lo hace de manera agresiva y rápida como se lo hizo en periodos anteriores, evidentemente sí. Esto por cuanto podría existir escasez de billetes y monedas, puede presentarse insolvencia y se puede llenar de papeles no líquidos de alto riesgo. Fernando Botero murió a los 91 años en su casa en Mónaco tras una neumonía. El pintor y escultor colombiano es mundialmente reconocido por sus obras de figuras voluptuosas. Si no puedo pintar, prefiero morirme. Es decir, no quiero vivir inválido en una silla de ruedas o lo que sea, sino yo quiero morirme pintando, con el pincel en la mano. La vida de Fernando Botero, reconocido como el pintor más importante de la historia de Colombia, se apagó a los 91 años. Así lo confirmó este viernes su hija Lina Botero, quien aseguró que desde hace 5 días sufrió un quebranto en su salud. Lina detalló que Botero se vio afectado por una neumonía por la que estuvo hospitalizado, pero luego prefirió ir a descansar en la tranquilidad de su hogar en Mónaco. Tuvo una vida extraordinaria y se fue en el momento indicado, se fue con mucha tranquilidad y eso es lo importante y aparte de eso ahora está con Sofía, su mujer. Nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, Botero fue reconocido en todo el mundo por sus pinturas y esculturas de voluptuosas figuras. A los 15 años se inició en el mundo del arte a pesar de que su familia estaba en contra y fue en 1970 cuando su carrera despegó tras conocer al director del Museo Alemán de Nueva York, Dietrich Malow, con quien organizó exitosas exposiciones. Su escultura, también marcada por el gigantismo, ocupó un espacio muy importante en su carrera y muchas engalanan parques y plazas como la de su ciudad natal. El artista regaló a los museos de Medellín y Bogotá muchas de sus obras que en 2012 fueron declaradas bienes de interés cultural por el presidente Juan Manuel Santos. Bueno, pues siento una gran emoción porque el propósito de crear este museo era que los niños tuvieran un sitio donde ver obras maestras de la pintura. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros políticos del país expresaron sus condolencias a la familia a través de sus redes sociales. Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes y el pintor de nuestra violencia y la paz, escribió el mandatario. En los últimos años, Botero trabajaba 10 horas diarias, aterrado, según decía, por la sola idea de dejar los pinceles. Su legado incluye más de 3.000 pinturas y 300 esculturas. Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida un informe de Naciones Unidas revela que Colombia tiene cifras récord en cultivos de hoja de coca. Además, crece el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Les contamos el efecto de esta droga. Ya volvemos. Continuamos con más noticias. La UNACE registra más de 1.000 casos en modalidad vacunas extorsivas en lo que va del 2023 en Ecuador. A propósito de esto, en las últimas 24 horas, bandas delictivas han colocado bombas en 2 establecimientos de Guayaquil. Astrid Singre se encuentra en Pascuales, donde ocurrió uno de estos atentados, y nos amplía la información. Astrid, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos. Buenas tardes, así es. Nos encontramos en el sitio donde en horas de la mañana presuntos delincuentes lanzaron un artefacto explosivo a la dueña de esa farmacia que se negó a cancelar $5.000 en cobros de vacunas. Pero este tan solamente es un hecho de los más de 1.000 que registra la UNACE de la Policía Nacional de lo que va de este 2023. A continuación hemos preparado un resumen de estos casos. Veamos. No lo podía creer. La farmacia en la que invirtió cerca de $30.000 hoy se encontraba en escombros. El atentado ocurrió pasado de las 5 de la mañana de este viernes en Pascuales, norte de Guayaquil. Los autores materiales son presuntos antisociales que le exigían a la propietaria de este comercio pagar $5.000 como cobro de vacuna y al negarse a cancelar este valor, lanzaron una dinamita terminando así con un negocio de más de 10 años.
Primero me dejaron unos papeles aquí, y después me escribieron a mi número de teléfono diciéndome que si no daba mi consentido iba a tener las consecuencias a mi hijo. Otro atentado similar ocurrió la tarde de este jueves en un establecimiento ubicado detrás del edificio del gobierno zonal en la Kennedy. Hombres a bordo de una motocicleta llegaron al sitio, dejaron un artefacto explosivo en un garaje y momentos después el aparato detonó. 2 personas, según entrevistas que tuvimos con las personas de acá del sector, habrían pasado en una motocicleta. Una de las personas se había bajado y había lanzado una carga explosiva al interior de este edificio. En tanto que en el sector del Fortín noreste de la urbe, nuevamente presuntos delincuentes que se movilizaban en un vehículo perpetraron un ataque armado en las inmediaciones de una cadena de supermercados. Producto del hecho delictivo, un guardia del establecimiento fue asesinado y otro resultó herido. Según información de la policía, este hecho también tendría relación con extorsiones o cobro de vacunas. Pero estos tan solo son unos pocos casos de los que se registra a diario. La UNACE de la Policía Nacional a nivel país ya registra más de 1000 casos de extorsión bajo la modalidad de vacunas de lo que va de este 2023. Y a pesar de esto, la justicia sigue sin ser implacable con los detenidos de este delito. Tan solo hace 2 semanas atrás, 3 presuntos extorsionadores vinculados al caso del atentado que sufrió el dueño de un centro médico en Urdesa no fueron a prisión y se les otorgó medidas sustitutivas. Añadir a esta información, amigos televidentes, que según un mapeo de la Policía Nacional, las víctimas de este delito suelen ser mayormente dueños de negocios. Asimismo, las ciudades que se ven más afectadas son Guayaquil, Quito, Esmeraldas y Machala. Hasta aquí la información, compañeras, amigos televidentes. Continúan con más de este estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Astrid. Muchísimas gracias por ese reporte. Y un informe de Naciones Unidas revela que Colombia ha alcanzado cifras récord en cultivos de coca y producción de cocaína. El registro da cuenta de un incremento de al menos 26.000 hectáreas de cultivos que se localizan principalmente en la zona del Putumayo. Si bien las cifras de Naciones Unidas corresponden al cierre del 2022, preocupa la creciente tendencia en la cadena de producción de cocaína desde Colombia, tanto que se estima que las exportaciones están muy cerca de igualarse a las del petróleo. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, de Naciones Unidas, destaca que al cierre del 2022, los sembríos de coca en Colombia pasaron de 204.000 hectáreas a 230.000. Y la tendencia se mantiene en cuanto a la producción de cocaína, que se habría incrementado en un 24%. Frente a estas alarmantes cifras, Felipe Hernández de Bloomberg Economics estima que el balance de ingresos por exportaciones de cocaína aumentarán a $18.200 millones, no muy lejos de las exportaciones de petróleo de 19.100 millones del año pasado. Pero ¿cómo afecta a Ecuador este fenómeno que genera alarma en nuestros vecinos? Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, identifica algunos fenómenos que podrían ser permeables en la frontera. Lo que podríamos también deducir es que podría también haber un incremento de las zonas de cultivo que por lo menos en el Ecuador siguen siendo incipientes, porque el Ecuador es básicamente un país de tránsito de estos temas, pero también se podría esperar que esto, como te digo, esa problemática se desplace hacia nuestro territorio. Y es que el mismo informe de SIMCI destaca que al menos el 65% de la producción de la droga se concentra en los departamentos de Nariño, Putumayo y otros. Precisamente en el límite fronterizo con Ecuador, zona plenamente identificada por las autoridades de Colombia. Néstor Osuna, ministro de Justicia, participó de la presentación del informe e identifica la zona a intervenir. Fíjense que es una cosa específicamente ubicada en unos lugares que son el Catatumbo, Putumayo, efectivamente en la frontera con Ecuador, Nariño, Cauca, algo en el Chocó, algo en ese corredor del Bajo Cauca. Desde Colombia advierten que habrá presencia de la fuerza pública por un lado y una intervención social para ofrecer alternativas por otro. Esperamos que a final de mes esa actuación ajustada a la ley, por supuesto ajustada a derechos humanos, pero también contundente, una actuación serena pero firme de la fuerza pública, permita entrar con lo demás que dice el documento de política pública, es decir, con la oferta del Estado para el tránsito a la legalidad. Pero nuevamente, Ecuador no se salvaría de las consecuencias. En cualquier caso, habría reacción de la gente, una respuesta de quienes hoy
viven del negocio de la coca. Evidentemente lo que podríamos esperar es un incremento de la violencia en nuestro territorio, por la lucha de poder, la lucha de territorio. Entonces es un tema muy preocupante. Y el otro es que si hay un combate a este tipo de cultivos, va a haber un desplazamiento de estos criminales hacia las zonas fronterizas de Ecuador. Entonces se sugiere establecer políticas conjuntas de acción entre Ecuador y Colombia. Si bien el problema más alarmante está fuera de nuestra frontera, la solución debería ser de ambos lados. Más noticias. Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas se encuentran en vigilancia epidemiológica por parte del Ministerio de Salud ante el incremento de casos de dengue. En lo que va del año se registran 18.000 casos de esta enfermedad a nivel nacional. Con mingas de limpieza para remover las llantas y otros reservorios que se convierten en principales focos de proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, Santo Domingo sufre un aumento del 110% de casos, con 168 por cada 100.000 habitantes, teniendo un total de al menos 2.500 hasta la fecha. El dengue aquí es insoportable. Mi hijo casi muere porque le dio dengue hemorrágico y estuvo muy grave en el hospital. Bastantes personas han estado con dengue, incluso mi familiar, mi papá pasó una semana bastante mal. Y es que esta provincia, junto con Manabí y Esmeraldas, se encuentran en vigilancia epidemiológica ante el aumento considerable de casos en estas últimas semanas. Nosotros hemos visto que desde hace 6 semanas hemos mantenido un aumento constante en los casos de dengue en todo el territorio nacional. En la provincia de Manabí, según datos del Ministerio de Salud, se han detectado 4.991 casos de dengue. En Esmeraldas, 1.178. Tan solo en lo que va de este 2023. Y a nivel nacional, se han registrado 18.000 casos, 4.000 más de la media esperada. De estos, 1.000 han sido de gravedad, resultando 16 personas fallecidas. Estas 16 personas fallecidas, la mayoría están en la provincia de Manabí, en Guayas y también en Santo Domingo. En la provincia de Manabí, Jipijapa, Manta y Puerto Viejo son las más afectadas. Y es que autoridades han indicado que incluso en una tapilla de cola pueden reproducirse cientos de mosquitos y volar en un radio de hasta 2 kilómetros, perjudicando a un barrio entero, por lo que insisten en la prevención y evitar tener espacios que motiven a la reproducción del mosquito, transmisor de la enfermedad, mientras se concentran a la vez trabajos preventivos como mingas y jornadas de fumigación, previo a la llegada del fenómeno del niño, en donde si no se toman los correctivos a tiempo, se esperaría un incremento de casos. La Cancillería y el Ministerio de Defensa suscribieron la Carta Temática de los Espacios Marítimos Nacionales que busca extender la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. De esta manera se busca proteger los recursos minerales genéticos y energéticos del país. Esta nueva carta ilustra los espacios marítimos nacionales del Ecuador, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONMEDAR. Así lo anunciaron las autoridades. Un logro cartográfico que muestra con precisión la realidad de los espacios marítimos del Ecuador. 2 beneficios concretos: 1.121 millones de dólares ahorrados de la deuda soberana del Ecuador con una firma. 1.121 millones de dólares que se ahorran los 18 millones de ecuatorianos. 1.121 millones de dólares que se pueden destinar ahora, más allá de ahorrarlos, a obras sociales, a seguridad, a educación. Y es que según las autoridades se realizó los trabajos correspondientes para el proceso de ampliación de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. Eso además que recalcaron que el espacio marítimo creció en un 22%. La visión integradora de esta propuesta abarca no solo los espacios marítimos jurisdiccionales, sino los fondos oceánicos, los espacios acuáticos de alta mar, las aguas en las zonas antártidas y los recursos fluviales de la Amazonía ecuatoriana. En este marco también se resaltó el logro cartográfico con las áreas marítimas de jurisdicción nacional que poseen una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con los límites establecidos con Colombia, Perú y Costa Rica. Actualmente las fuentes hidrotermales es el único recurso natural que puede suplantar a los recursos fósiles. Y en el caso del Ecuador, en sus plataformas continentales tenemos una abundancia de este recurso. Esta Carta de los Espacios Marítimos del Ecuador fue elaborada por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, posterior, aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahora en nuestro segmento Economía para Todos les hablaremos sobre las cifras del Producto Interno Bruto de Venezuela.
Economía para todos. Amigos, este es un típico caso de estar bien o mal dependiendo con qué se compare. Porque si se compara la economía de Venezuela del año 2023 con su economía en el año 2020, vemos que ha mejorado sensiblemente. Es más, este año debería ser un 14% más grande que en el 2020. Pero claro, todo es cuestión de qué comparo con qué. Porque si bien las cosas han mejorado en los últimos 3 años, también hay que considerar la monstruosa caída que hubo en la última década. Porque a pesar del crecimiento de los últimos 3 años, la economía de Venezuela es hoy 70% más pequeña que hace 10 años. En resumen, la economía de este hermano país está mal, muy mal, aunque algún momento estuvo todavía peor. Muchas gracias. Economía para todos. Más adelante, música con estrenos internacionales y Georgina Rodríguez lanzándose al estrellato como protagonista del video de Sebastián Yatra.